Muy buenos días. En esta clase vamos a ver lo que es la representación de los textos líricos. La representación de textos líricos son formas de transformar poemas, que incluso pueden ser poemas nuevos o poemas que ya están escritos, para hacerlos ver de una forma diferente, ¿cierto? Esas representaciones de alguna manera tienen que ver mucho con la intención, o sea, con el tema del que trata. Según el tema, asimismo se va a ver la forma, ¿cierto? Vamos a ver tres tipos de formas de representar poemas, ¿cierto? Entonces a continuación las vamos a ver. La primera son los acrósticos, la segunda los caligramas y la tercera los poemas en 3D. Continuamos con la explicación y les voy a mostrar un ejemplo de cada uno y pues el concepto, ¿listo? Entonces veamos. El acróstico, ¿cierto? El acróstico son poemas que contienen una letra. Esa letra puede ser de mayor tamaño a todas las demás, ¿cierto? Puede estar al inicio, puede estar en medio o puede estar al final de sus versos. Es decir, en cada renglón va a haber una letra que se va a diferenciar de todas las demás, ¿cierto? Y entonces nos dice que con las que también se puede formar una palabra o una frase extra. O sea que con todas esas letras que se escriben con un tamaño diferente a las demás, si nosotros las leemos de forma vertical, ¿cierto? Si nosotros las leemos de forma vertical, vamos a leer una palabra nueva, ¿cierto? Y esa es la intención de los acrósticos. Vamos a ver dos ejemplos. Entonces aquí tenemos el primero, ¿cierto? Entonces, este fragmento de poema se llama Madre, ¿sí? Entonces dice, me criaste en este mundo con nuevo álbum. Atenta a mi cuidado, aún cansada, de forma que ni de hambre ni de sed nosotros hubo, y a ratos ni pensar, emite ese recuerdo dulcemente, ¿cierto? Es un poema dedicado a las madres, pero entonces miremos los detalles que hay en él, ¿cierto? Que hay unas palabras que realmente están de otro color y de otro tamaño, como les comentaba al principio, ¿cierto? Y este poema tiene los tres usos del acróstico, ¿cierto? Entonces veamos que los tres usos del acróstico decía que pueden estar al inicio, en medio o al final. Este es un acróstico que usa los tres tipos de letras, ¿cierto? Si nosotros la leyéramos de forma vertical, como les dije, en cada palabra de esas dice madre, ¿cierto? En la primera dice madre, en la de la mitad también dice lo mismo y en la del final. Pero incluso también, por ejemplo, este tiene una particularidad y es que dice lo mismo en ambas palabras al leerlo de forma vertical. Podemos encontrar algunos que no diga lo mismo, ¿cierto? Pero es un acróstico desde que tenga una letra diferente de tamaño a todas las demás. Hay que tener muy en cuenta eso. ¿Listo? Aquí tenemos otro, ¿cierto? Entonces tenemos la palabra música y si leemos las palabras vamos a encontrar una definición de lo que es la palabra música, ¿cierto? Mientras universos sonoros ilusionan, crecerán alegrías, ¿cierto? Es muy importante que tengamos en cuenta que lo que se escribe dentro de ese poema tiene mucha relación con la palabra que se lee de forma vertical. O sea que no se puede leer una palabra de forma vertical que no tenga nada que ver con las otras que están de forma horizontal. Es muy importante tener en cuenta esa aclaración. Continuamos con el caligrama. El caligrama es un texto lírico en el que su escritura, o sea, los versos, toman la forma de una figura relacionada con el contenido, ¿cierto? Es decir, que lo que diga en ese poema va a ser el tema de lo que va a tratar. Por ejemplo, si estamos hablando tal vez de un poema dedicado a las rosas, ¿cierto? Entonces, ese caligrama o esa escritura de los versos se van a darle la forma a esa rosa o a una hoja, ¿cierto? La forma va a tener mucho que ver con el contenido, con el tema, como les dije anteriormente. Veamos unos ejemplos. Entonces aquí tenemos el primero, ¿cierto? Si nosotros vemos las dos formas de que están ahí representadas, son dos gatos. Y al momento de leerlo vamos a darnos realmente cuenta que sí tiene mucho que ver la imagen con el texto, ¿cierto? Lo que nos está representando. Igual con el siguiente, ¿sí? Veamos que si ustedes pausaran el video y se tomaran el tiempo para leerlo, vamos a encontrar que el contenido de ese poema sí tiene mucho que ver con el texto, con la forma, ¿cierto? Con la forma de que nos están mostrando ahí, o sea que con el tema. El tono sí ya recuerden que uno mismo lo va a observar después de que empieza a leerlo, pero el tema sí tiene que ver mucho con la forma. Vamos con el tercero.
y son los poemas en 3D. Esos poemas en 3D, ¿cierto? Son poemas que se pueden manipular. Entonces veamos que dice que es una estrategia que sirve para transformar y representar creativamente un texto. O sea, es decir, nosotros sabemos que cuando nos encontramos textos, normalmente están plasmados es en el papel, ¿cierto? Pero en el poema en 3D es una forma mucho más creativa, ¿cierto? Que nos permite darle una forma especial, algo manipulable, algo que nosotros podamos de alguna forma sentir, que lo podamos tocar, que le podamos girar, ¿cierto? Que lo podamos tener en nuestras manos. La página 33 del libro vamos a encontrar un ejemplo, ¿cierto? Ahí nos están describiendo cómo hicieron ese ejemplo. ¿Sí? Y es el poema de los hombres de papel, ¿cierto? Ahí como tal nos están describiendo cómo se hace ese poema en 3D, ¿cierto? Entonces, si nosotros siguiéramos las instrucciones de cómo se construyó ese poema, vamos a darnos cuenta que al momento de estirarlo, ¿cierto? De cogerlo y de manipularlo, en cada hombre de papel que está ahí vamos a encontrar un verso, puede ser, o dos versos, y depende de qué tan grande nosotros lo podamos hacer. En este caso, también ustedes van a tener que hacer un poema en 3D. ¿Sí? La idea es que no necesariamente tenemos que copiar el que está ahí, sino que también podemos reinventarnos. Puede ser un poema que hayamos trabajado anteriormente, o si tal vez, por ejemplo, en el libro dice que buscamos en la biblioteca, si de pronto nos queda muy difícil, no tenemos libros en los que podamos encontrar poemas, en el libro de la Avanza, ¿sí? Ahí podemos buscar en las páginas de que nos hablan de textos líricos, vamos a encontrar varios ejemplos muy cortos de poema y eso nos pueden servir, ¿cierto? Por ejemplo, ese que dice Canción de las Rimas, ¿cierto? Hay muchos más ahí en el que nos podemos guiar. Entonces, prácticamente que el poema en 3D nos está guiando ya a la actividad final, pero entonces retoma un poco de lo que es, ¿cierto? Ese poema en 3D, ¿cierto? Como bien lo dice la palabra 3D, o sea, tres dimensiones que se puede ver, tocar, ¿cierto? En este caso, pues, lo tendríamos nosotros que fabricar, ¿sí? Porque realmente son muy pocos los ejemplos que nosotros podemos encontrar, porque todos los poemas en 3D son más bien personales, o sea, cada quien va encontrando su forma. Por ejemplo, si yo estoy haciendo o leyendo un poema hacia la rosa, continúo con el ejemplo, ¿sí? O hacia el sol o hacia la naturaleza, entonces cada uno va a escoger qué forma le va a dar, ¿sí? Si estamos hablando de la naturaleza, entonces yo puedo darle forma de un árbol o puede darle forma de una montaña, ¿sí? También tenemos que buscar una imagen que sea sencilla de recortar, también tener mucho cuidado a que nos quede así junta, ¿no? Veamos que el poema en 3D que está en la página de 33 es un poema, es una forma que se puede estirar y se puede recoger. Entonces tenemos que pensar en una figura que sea fácil también para dibujarla y para recortarla. Bien, eso mismo nos da cabida a la actividad, ¿sí? Entonces, la primera actividad es realizar un acróstico con el propio nombre de ustedes o el de un familiar que tenga para ustedes mucho valor, que ustedes quieran mucho, que ustedes adoren mucho, al que ustedes le quieran dedicar algo con su nombre. Entonces, la idea es que antes de escribir un acróstico, siempre pensemos en cuáles son las letras que van a tener un diferente tamaño a todas las demás. Y eso va a ser lo primero que nosotros vamos a escribir. ¿Cierto? Primero vamos a escribir las letras de forma vertical y al lado de esas letras puede ser al inicio, puede ser al final, o sea, a la izquierda o a la derecha. Ahí sí vamos a ir pensando qué vamos a escribir. ¿Listo? Ese es el consejo que yo les doy para cuando vayan a hacer el acróstico. Primero escribimos las letras de la que van a tener la diferencia, que se van a leer en forma vertical y luego sí todas las demás. Luego vamos con el siguiente punto y es que escoger un poema que ya hayamos trabajado, de los que yo tal vez les he enviado, de los que hay en el libro, ¿sí? Y vamos a realizar un caligrama con él. Un consejo que yo les doy para realizar un caligrama es que primero realicemos el dibujo. O sea, es decir, que si yo quiero darle, por ejemplo, me voy a devolver a estos. ¿Cierto? Si yo quiero darle forma de gato, de mariposa, lo ideal es que primero yo haga el dibujo de lo que yo quiero hacer, luego ese dibujo sí lo rellene con las letras que voy a ubicar y luego voy borrando como las líneas de ese dibujo, ¿sí? Para de alguna manera hacerlo ver mucho mejor. Miremos que estos dos ejemplos que tenemos de caligrama, ninguno tiene el trazado, ¿sí? Pero de alguna forma quedaron muy bien hechos. Es porque se usa la técnica de que primero hago el dibujo y luego completo con la letra. ¿Listo?
Tiene que ser un poema corto, la idea es que tampoco les vaya a quedar muy difícil. Incluso podemos escoger una sola estrofa de un poema para hacerlo más fácil. En los caligramas, también otra cosa que me parece bueno decirles es que se puede jugar con las letras, es decir, que no interesa que tal vez me queden unas letras más grandes que las otras, porque también esa es la intención. Por ejemplo, con una letra yo puedo hacer una cara, con una palabra puedo hacer si estamos hablando de una persona o de un insecto, ¿cierto? Entonces, un ejemplo, si vamos a hablar de una abeja, entonces con las alas yo le voy a dar la forma escribiendo, cuando llegue a la cabeza tal vez voy a usar unas letras más grandes para que se noten más, ¿sí? Esa es la ventaja del caligrama, que yo puedo jugar con el tamaño de las letras. Y en el tercer punto, pues entonces ese sí sería el del poema en 3D, siguiendo las instrucciones, incluso el libro nos dice cuál es la forma correcta para que nosotros recortemos ese poema en 3D. La idea es que ustedes busquen uno que realmente de pronto les sea fácil pensar en una imagen para recortar y que dentro de cada imagen que les quede, ¿cierto? Dentro de cada plegable que les va a quedar de esa figura que recortan, escriban 2 o 3 versos. La idea es que el poema les quede repartido en todas las figuritas que les salgan. Por ejemplo, si les salen 4 figuritas, que el poema quede repartido en las 4, no que tal vez vaya a quedar el poema ya escrito en las primeras 2 y en las últimas 2 quedaron en blanco. No, la idea es primero recortarlo, tener las figuras ya hechas y luego hacer la distribución de ese poema. ¿Listo? Eso sería todo entonces. Yo voy a quedar muy pendiente de ustedes si necesitan alguna ayuda, alguna colaboración para darle ideas. De pronto, profe, mire que tengo este poema, pero no sé qué forma usar. De pronto usted me puede ayudar. Entonces, para eso voy a estar muy pendiente. Y por si alguien necesita alguna aclaración extra acerca del tema. Que me les vaya muy bien.